Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas. Bueno, los leo los días, leo sus consultas, si tienen alguna duda o algo de la clase. Como verán, el entorno sigue siendo el mismo, el Visual Studio Code. Si ustedes tienen algún otro entorno, no hay problema. La esencia, como les dije, de todas las 4 clases que vamos dando, es que ustedes aprendan el código. El entorno de desarrollo que ustedes se ocupen depende mucho de los gustos de cada uno. Visual Studio es bastante sencillo y fácil de usar, liviano y demás. Bueno, los leo acá o en el Discord, en ambos tengo. Bueno, me dicen, el tema de los desafíos justamente es la construcción de ustedes como programadores es individual, es un crecimiento particular de cada uno, y los desafíos dependen de lo que ustedes quieran implementar. O sea, más allá, no los desafíos, sino yo no puedo tomarles un trabajo práctico y corregir los 4, 5, 6 trabajos prácticos a lo largo del... Multipliquen la cantidad de trabajos prácticos que se puedan dar por la cantidad de gente cursando. Es imposible humanamente corregir solo esos trabajos, así que simplemente limítense. Disculpen la palabra limitarse, que es un poco dura, pero simplemente a consultar por aquellos problemas o inquietudes o dudas que puedan tener sobre el código en particular. JavaScript y Python están basados ambos en C++, o uno es C y otro es C++, porque se me hacen muy parecidos. Ambos están basados en C, o sea, nacieron del lenguaje C. El ANSI C, que es el C básico. Después de eso hubo distintas actualizaciones del ANSI C para hacerlo orientado a objetos y demás, y bueno, después fueron evolucionando distintos lenguajes, aparte cada uno hizo su camino, pero básicamente todos se basan en C, en el C básico elemental, y después de ahí fueron surgiendo, pero no es necesario que lo sepan acá, porque se van a confundir y van a tener, van a incorporar en su cabeza cuestiones que no tienen que ver justamente con el lenguaje que estamos tratando. Por ejemplo, en C van a tener muy en cuenta cuestiones de alojamiento de memoria para estructuras, que acá no lo van a tener en cuenta y demás. Así que enfóquense. Si quieren lo buscan en Wikipedia, digamos la historia, pero no es esencial, ya que Python simplifica mucho las cosas, simplifica mucho, y también complejiza el tema cuando tratamos y hablamos de por ahí analizar código en Python. Es simplemente otras cuestiones que hay que tener en cuenta con la indentación, que en otros lenguajes quizá no lo van a tener. Otra cosa que les voy a comentar, no se adelanten. Si bien estas 4 primeras clases son exclusivas de Python, acuérdense que este es un curso de desarrollo web con Python y con JavaScript, o sea, son complementos ambos. La clase de hoy es la última de Python nativo, de Python puro. Después, a partir de ahora, empezamos a incorporar componentes que al principio van a aparecer separados, aislados, como algún componente de desarrollo de proyectos como Git para sincronizar código. Después lo que es el front-end, tratando de hablar un poco de cómo mostrar la información en la web con HTML, CSS, y después JavaScript justamente. Pero al final, en las últimas 4 clases del curso, van a poder, 3 o 4 clases, van a poder incorporar todo en un universo, en conjunto. Primero van a ver que está todo un poco, parece desconectado,
pero hay que aprenderlo sí o sí cada uno por separado para comprenderlo y analizarlo bien. En este caso Python, que es lo inicial, lo básico y elemental, y después, bueno, iremos con cada uno de los componentes. ¿Qué más? A ver, voy a ver en el Discord, a ver qué preguntas me hicieron. Me dice la profe, en la clase 3 no pude completar la actividad 4. Me falta la parte de tener la interacción. Recuerden que siempre tienen, para detener un bucle for, un bucle while, pueden hacerlo de distintas maneras. Les voy a dar un ejemplo acá. Déjenme que me mire los... Sigo mirando las consultas, a ver. Sí, justamente la detención de un bucle la pueden hacer mediante un break o mediante simplemente controlando una variable de centinela. En el caso de los whiles. En el caso de los for se van a ejecutar sí o sí hasta que se cumpla la condición, pero también los pueden romper con un break. Se mezclan un poco las consultas, así que vamos a ir de uno en uno. A ver. Bueno, acá hay una pregunta que voy a avanzar con el tema module not found. No, recuerden que cuando cargan los módulos dentro del intérprete, tienen que decirle, tienen que tener el módulo, por ejemplo, poo.py, lo tienen que tener cargado dentro de la misma carpeta, o sea, si no, no lo va a encontrar. Y entonces importan la función directamente desde ese módulo en el intérprete, porque si no, no lo sabe encontrar, no lo sabe buscar. Bueno, vamos a ir con un tema en particular para cerrar temática anterior. Voy a crear un archivo. Este lo voy a guardar. Consultas. Perfecto. Folder. Consultas. Bueno, en este caso, por ejemplo, si nosotros queremos recorrer un bucle, digamos, de manera que incorporemos un dato, incorporemos algún elemento y queramos recorrer el bucle. En este caso, por ejemplo, tomamos ingrese un número, un dígito, ingrese un dígito. Y ustedes quieran, esto es lo que me preguntaban ahora recién, while x igual es distinto. Vamos a hacer un, a ver,
while x mayor, por ejemplo, a 0. Y yo quiera, por ejemplo, procesar print este número, este dígito, este valor, este elemento, y en este caso de alguna manera poder romper este bucle. Yo puedo usar break acá, pero sería en este caso, como yo ya tengo una condición, esta condición es la que me va a recibir el dato, la información, ¿no? Recuerden que yo les había dicho que podemos convertir un dato, en este caso, a un entero. En este caso yo estoy forzando que esta x sea un entero. Entonces, mientras sea mayor a 0, while, yo lo que puedo hacer es imprimir, por ejemplo, en este caso, ese dígito. Y obviamente yo en este caso, si cierro este while y sigo ejecutando, por ejemplo, ejecuto otra cosa, este while lo que va a hacer es entrar en lo que se denomina bucle infinito. Es decir, nunca yo le estoy cortando la ejecución porque el valor de x va a ser siempre el mismo, siempre va a evaluar. Entonces, como para que yo rompa ese bucle, lo que tengo que hacer es simplemente volver a forzarle a que ingrese el dígito, otro dígito, para volver a evaluar. Entonces, si yo ejecuto, siempre me va a pedir, fíjense, siempre me está pidiendo, ¿y cuál es el corte? Un dígito negativo. ¿Se entiende? Esa es una de las preguntas que hicieron. Este es un control por centinela. Un control por centinela lo que hace es, justamente la palabra centinela es alguien que controla, en este caso el centinela va a ser la X, y es quien va a determinar el fin. Este sería control de bucle por centinela, creo que eran centinela. Y control por contador, lo que puedo hacer es, supongan que yo inicio una variable x igual a 0 y después digo mientras sea menor a 100, y acá lo que hago es x igual a x más 1. Fin ejecución centinela. Fin ejecución contador. Voy a cortar la de centinela. Y fíjense que, bueno, en este caso no hice ningún print para ver la ejecución, así que lo voy a hacer de nuevo. Fíjense cómo se ejecuta el bucle desde el inicio, que es 0, hasta 99, porque son 100 ejecuciones que yo demarqué, menor a 100, mejor dicho. Es decir, nos toma en cuenta el número 100. Cuando llega al número 100, corta la ejecución, ni siquiera entra. Y estas son las dos maneras que les había comentado anteriormente de cómo controlar un bucle en el caso de que ustedes usen while. En el caso de que usen el for, el while es mientras, acuérdense. En el caso de que usen el for, ustedes ya definen un rango en el cual moverse. Entonces sí o sí se tiene que terminar ese bucle al ejecutarse, pero si quieren ustedes lo pueden romper antes, pero recuerden que esto rompe la lógica. O sea, si ustedes están trabajando con una lógica, analicen bien la lógica si esto no va a romper la lógica. Por ejemplo, si yo pongo un break acá, en el caso de que llegue a 50, por ejemplo, y pongo un break, lo que estoy haciendo es que no se llega a cumplir esta condición y sale el bucle igual. Entonces esas son cuestiones pequeñas a tener en cuenta cuando uno desarrolla, ¿no? Bueno, esa es una de las preguntas. Después
al código, al tipo de dato, perdón. Decía que toma como un string todos los inputs. Ustedes lo tienen que convertir al tipo de dato que quieren trabajar, en este caso entero, float o lo que sea, lo que raye, ¿no? Bueno. Voy a ir armando un código orientado a objetos para que ustedes vayan viendo la estructura de cómo agregar funcionalidad dentro de un método. Esto está, este ejemplo, digamos, lo van a encontrar dentro del slide. Voy a limpiar esto. Por ejemplo, voy a armar una clase vuelo en la cual voy a determinar una determinada cantidad de pasajeros que voy a agregar a este vuelo. Recuerden que con init, fíjense que esta es una de las cosas copadas que tiene el Visual Studio, cualquier editor de código que ustedes tengan, que les autocomplete el código, que ya les sugiere algunas de las funcionalidades que yo les decía en el video, las funcionalidades built-in, o sea, las funcionalidades que ya están cargadas dentro de Python, que ustedes no tienen que definir, en este caso el constructor. Y ya automáticamente me pone el parámetro self, que es justamente cada vez que instancian un objeto en una clase, se tiene que pasar al constructor, digamos, se tiene que pasar a sí mismo. Vamos a darle capacidad. Esto tiene relación mucho con el ejemplo del desafío que les di de la capacidad del vehículo. Y en este caso el constructor va a recibir la capacidad, o sea, su atributo va a ser capacidad, que es lo que recibe por el parámetro, ¿no? Y después voy a agregar un nuevo elemento que van a ser los pasajeros que van a ir en este vuelo. Pasajeros. Le voy a hacer una lista vacía. Fíjense que yo no paso un parámetro pasajeros. O sea, yo no lo paso, simplemente paso, el vuelo va a tener una capacidad nada más y se define por esa capacidad. Después los pasajeros están, cuando el vuelo se crea, que es mediante este constructor, cuando el vuelo se crea, los pasajeros van a estar obviamente vacíos porque el vuelo se ha creado recientemente. ¿Cómo agrego un pasajero a este vuelo? O sea, yo ya definí que hay un atributo que se llama pasajero dentro de este vuelo. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que crear un método agregar pasajero, y tengo que pasarle esta misma instancia de la clase y obviamente algún dato que defina al pasajero, que puede ser un nombre. Entonces, yo en este caso lo que podría hacer es agregar a la lista que hay dentro de este vuelo, la lista de pasajeros, agregarlo un pasajero con este nombre. Entonces, self, pasajeros. ¿Se acuerdan cómo se agregaba una lista? Esto vimos en las clases anteriores. Con append, yo puedo agregar a una lista un elemento. En este caso, el nombre. ¿Estamos? Y esto es lo único que se necesita para agregar un pasajero a esta clase. Pero fíjense que acá no hay ningún tipo de control. O sea, yo puedo agregar la cantidad de pasajeros que yo quiera. O sea, acá yo no estoy controlando por capacidad. Y eso es lo que justamente yo les pedía en el desafío, que ustedes puedan controlar con capacidad. Obviamente, este tipo de funcionalidades se pueden agregar con lo que ya aprendimos de Python, con los whiles, con los for, con lo que nosotros tengamos a mano. Todo ese tipo de código se puede trabajar acá adentro. Por eso les digo, es lo mismo que tener una función en Python. O sea, esto es una función en realidad, pero está dentro de la clase vuelo. Creo que eso quede bien comprendido. Incluso aquí dentro puedo llamar a funciones que estén definidas dentro de vuelo o dentro de otras clases. Esto nos va a servir mucho, pues ustedes dirán, bueno,
esto es en Python, ¿no? Como yo lo puedo aplicar después vía web. Y es justamente mediante los modelos que vamos a crear después en el futuro que vamos a poder traer objetos de la base de datos, trabajarlos y hacerlos funcionar y mostrarlos en una página web. En este caso simplemente es elemental dentro de Python cómo aprender, cómo identificar cuándo es una clase, cuándo es un método, cuándo es un método built-in. Recuerden que está demarcado con el underscore, sería el guión bajo. Mediante el guión bajo está definido los métodos, las funcionalidades built-in. Y bueno, ¿cómo corregimos entonces que no se puedan agregar infinitos pasajeros acá? Y agregando justamente la lógica. Primero tengo que saber cuál es la capacidad de este vuelo. O sea, recuerden que siempre dentro de un método, supongan que yo defino un método acá, xxx con los datos, demás, y acá escriba. Acá adentro, en el código que hay de acá adentro, acuérdense que yo no sé nada del exterior, entonces tengo que consultar todo el tiempo. Tengo que hacer consultas afuera para ver cuál es la capacidad, bueno, eso es justamente lo que tenemos que hacer acá. Tenemos que obtener cuál es la capacidad de nuestro vuelo, pero solamente el atributo capacidad no nos sirve. Tenemos que traer cuáles son los pasajeros que hay cargados. De esta misma, cuántos asientos libres tengo disponibles en esta clase. Y lo que hago es retornar la capacidad, pero recuerden que la capacidad solo me dice tiene 100 asientos, ¿no? Para hacer el cálculo lo que tengo que hacer es a la capacidad restarle justamente la cantidad de pasajeros que tengo cargados acá. ¿Se acuerdan que la longitud, en este caso yo lo tengo definido acá en una lista? ¿Se acuerdan que la longitud en una lista yo la obtenía mediante la función len, o que me obtiene cuántos elementos hay en esa lista? Entonces tengo que sacar la longitud de la lista. ¿Y cuál es la lista que tengo que sacar, que tengo que obtener? Y es justamente esta misma, ¿no? La propia de esta clase. Entonces si yo instancié esta clase con una capacidad de 100 y recién la instancié, voy a tener 0 pasajeros. Entonces él le va a decir 100 menos 0 es 100. Entonces tengo 100 asientos libres. Perfecto, ya tengo un método para crear el vuelo con una capacidad X y obviamente pasajero 0, y puedo obtener cuántos asientos libres tengo, ¿no? Entonces ya puedo agregar un pasajero mediante un control adicional. Voy a tener que rehacer mi método fijándome si en realidad tengo asientos libres. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente con los condicionales que aprendimos en la clase pasada. Uno de ellos era if. If me dice sí. Acá viene otra complementación, ¿no? Primero, obtengo asientos libres. Perfecto. Si hay asientos libres, no, en realidad esto me va a devolver una longitud. Me va a decir, bueno, por ejemplo, tengo 100 asientos libres, tengo 9, tengo 2, tengo 3. Pero ¿qué pasa si yo tengo 0 o negativo? O sea, esto me da, esta función, o sea, este método acá abajo me puede devolver cualquier tipo de número, o sea, número de asientos libres que pueden ser positivos o 0, ¿no? En el caso de que tenga, por ejemplo, tengo 100 de capacidad y la cantidad de pasajeros soy 100, me va a devolver 0. Entonces, puedo aprovechar una cuestión que tiene, una capacidad que tiene Python, es de traducir números a una expresión. Si esto devuelve digamos algo mayor a 0, va a ser siempre true. Esto le voy a poner como un comentario. Si devuelve un valor mayor a 0 va a ser true, y si no, va a ser false.
Entonces, como yo le pregunto si hay libres, entonces ya bloqueo la ejecución, no sigo ejecutando esto. Si yo llamo a agregar pasajero y le paso un nombre y ya esta clase está llena, o sea, este objeto ya está lleno, se detiene, o sea, no tengo que procesar más. Entonces busco la negación. If not, asientos libres. Si no hay asientos libres, o sea, es igual a 0, digamos, lo que puedo hacer es retornar false. Ya le bloqueé y le digo, no puedes agregar más, esto ya está lleno. Incluso puedo retornar si quiero algún tipo de mensaje y después parsear el mensaje o demás. Yo diría que usen false o true y listo para bloquear. Entonces, esto se detiene acá. O sea, llega a la línea 10 y esto se va a detener si no hay. En cambio, si hay asientos libres, es decir, si este valor va a ser un valor positivo, va a pasar directamente, o sea, no va a entrar acá y va a pasar directamente a la línea 11 y va a esperar alguna condición. O sea, va a seguir ejecutando el código. Entonces, ¿qué significa que hay asientos libres? Que ya ahora sí puedo agregar en self pasajeros. Voy a hacer un append de lo que estoy pasando acá, que es el nombre, ¿no? Obviamente tengo que terminar con un return, tengo que devolver algo para que se sepa que se ejecutó bien. Entonces, return true, o sea, está todo ok. Fíjense la simpleza del código de que no tuve que usar un else acá. Esto también depende de la experiencia de cada uno, de reducir a la mínima expresión la cantidad de código, porque no es necesario rellenar con tanto else si tengo solamente dos condiciones. Si se cumple la primera, se detiene, o sea, esto se ejecuta hasta la línea 10. Si no, se saltea el if, o sea, nunca entra en el if si ahí pasa y devuelve verdadero. Bueno, hasta ahora se entiende. Bueno, no mencioné que sí, las clases se crían siempre con la primera letra en mayúscula. Y en el caso de si ya les ilumina el código, les cambia de color, perdón, le va a poner en verde. Si escribieron bien, está bien. Siempre es en mayúscula. Y las siguientes palabras que acompañan, si es un nombre compuesto, por ejemplo, vuelo internacional, sería vuelo internacional. Es decir, seguimos con la mayúscula, no se escribe así. Los nombres compuestos tienen que ir con esta notación de mayúsculas en cada elemento. Me preguntan acá por qué no pongo ningún valor, ningún dígito, porque recuerden que cuando uno define la clase, uno define los conceptos generales de la clase. Sin embargo, cuando lo ejecuta la instancia, ahí recién uno puede darle valores. Acá uno tiene que definir el comportamiento general. Bueno, voy a ver de ejecutarlo acá en el PowerShell. Aprendes a agregar al arreglo. Me pregunta por capacidad y no, tendría que ver tu código completo, a ver cómo, pero multiplicarlo, porque si vos necesitas simplemente devolver la capacidad, nada más. Acá en el Discord me dicen el esqueleto. Sí, la clase es el esqueleto, justamente. Esqueleto, plantilla, como ustedes quieran llamarle, es lo que define la estructura de lo que ustedes quieren crear del mundo real. O sea, cualquier cosa del mundo real. En este caso, cuando uno pone self. Fíjense, se ilumina de color blanco tanto los atributos como los métodos. Le voy a escribir acá con un comentario.
define los métodos de las clases. Entonces por ahí va a ser medio confuso para ustedes, porque en este caso me pinta del mismo color, pero en realidad acá capacidad y pasajero son atributos del vuelo, mientras que agregar pasajero, mientras init, agregar pasajero y asientos libres, o sea, todo lo amarillo, es un método o una función, como ustedes quieran llamarlo, un comportamiento. Pero cada uno de ellos puede llamarse dentro de un método, puedo llamar como el punto, o sea, self y el punto, llamo a un atributo, fíjense acá llamo a pasajeros, o también puedo llamar a otra función, en este caso llamo a esta. Fíjense que yo lo remarco, y si bien me remarca porque está repetido, pero quiero que se fijen dónde está la implementación. Entonces cuando ustedes vean que algo está llamando con un punto y un abrir y cerrar paréntesis, está llamando a un método. Si estoy dentro de la función, dentro de la clase, perdón, no es necesario que yo pase self. Se sobreentiende acá cuando estoy ejecutando, acuérdense, no definiendo, ejecutando. Cuando estoy ejecutando dentro, no es necesario, porque ya estoy ejecutando dentro de la instancia. Self es simplemente cuando los defino, cuando hago la definición, lo que sería la firma. Esto es una firma porque es única, ¿no? Estoy diciendo que es una función, le estoy dando un nombre, y dentro de los paréntesis le estoy dando, pasando parámetros. En este caso le estoy pasando a sí mismo y le estoy pasando un nombre. Pero puede ser que no pase nada, como en este caso, que solo le paso la instancia de la misma. Bueno, estoy mirando a ver alguna otra consulta. ¿Por qué se llama a sí mismo que era self? Self es simplemente la instancia. O sea, cuando ustedes crean, en este caso cuando se crea vuelo, cuando se crea un vuelo en particular, recuerden que esto es un parámetro para todos los vuelos. O sea, ustedes pueden crear la cantidad de vuelos que quieran, y cuando se crean lo van a ejecutar. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. Ahí está. Bueno, voy a ver si lo puedo ejecutar desde acá. Fíjense, ahí está, perfecto. Fíjense, voy a salir de acá otra vez. Todos ustedes tienen Visual Studio, ¿no? Consulto por las dudas. Fíjense que yo estoy localizado en la terminal, estoy localizado acá dentro del directorio donde tengo mi clase vuelo.py, y acá adentro definido la clase vuelo. Estamos hasta ahí, lo definimos. Si ustedes van acá, ven que pueden escribir comandos, justamente pueden interactuar en la terminal. Entonces ponen pi y ahí ingresan al intérprete. Esto se llama el intérprete, creo que bueno, las últimas 3 clases anteriores ya lo hablamos bastante. Acá pueden ejecutar comandos directamente de Python, por ejemplo print, por ejemplo le pongo x igual a 10 y después print x. Puedo ejecutar código. Entonces también puedo traer todo esto que escribí acá
y mostrarles a ustedes cómo funciona, cómo instancio esto dentro del intérprete. ¿Cómo lo instancio? Y bueno, fíjense una cuestión que va a suceder ahora. Yo voy a crear una variable que se llame vuelo a Madrid. Lo que hago es darle un nombre a la instancia, en este caso va a ser un vuelo a Madrid, de la clase vuelo. Pero fíjense lo que sucede. Me da, o sea, ¿recuerdan el primer slide, los errores? No. Un traceback. No encuentra, me dice, el vuelo no está definido, me dice. O sea, por más que ustedes ejecuten el intérprete dentro del directorio, en este caso dentro del directorio donde tengo definido vuelo, él no lo sabe, empieza como desde cero. Entonces sí o sí tengo que hacer from vuelo, que es el nombre del archivo, importar la clase que voy a usar, que es vuelo. Y ahí recién la puedo usar. Si ustedes quieren pueden usarla acá, adentro, pero yo les digo para probarla de manera interactiva. Por ejemplo, vuelo a Madrid, vuelvo a crear, no hay ningún problema, ¿no? Hasta ahí vamos. Fíjense que no le di nada, no le di ningún atributo. O sea, me usó el init, no me usó este init, sino me usó el init por defecto, no el que yo sobreescribí, sino no por defecto, pero a manera de ejemplo viene bien. Si yo quiero puedo imprimir esta función vuelo a Madrid y ahí me dice de qué clase es. El print me va a tomar por defecto, va a analizar y va a llamar al tipo de dato y ahí me va a decir, bueno, tenés acá crear una clase vuelo, pero no tengo definido ni capacidad ni nada, o sea, no tengo definido nada. Entonces debería crear un vuelo que realmente defina la capacidad, por ejemplo 10. Vamos a poner 2 para que ustedes lo puedan. Entonces si yo quiero puedo imprimir vuelo a Madrid, pero fíjense algo que va a suceder ahora también. Una impresión de la capacidad que tengo definida cuando creé la instancia. Entonces esto que está acá es la instancia de una clase vuelo que le di capacidad 2. Hasta ahí vamos bien. Esto, digamos, ahí me gustó una de las aclaraciones que hicieron, el tema de this. No sé por qué razón Python eligió la palabra reservada self en lugar de usar this. La mayoría de los demás otros lenguajes, como Java por ejemplo, usa this. Si están cursando Java es lo mismo, es exactamente el mismo concepto. O sea, si ustedes están cursando Java van a saber que en los métodos se tienen que pasar, en los métodos de una clase se tiene que pasar la instancia, ¿no? This, para poder asignar datos y demás a los atributos, ¿no? y acceder a sus métodos. Acá hay una cuestión muy distinta de Python con Java, que Java tiene muchos controles para saber si algo es privado, si es público. O sea, en Python está bastante todo liberado, zona liberada, tienen que ustedes determinar ciertos controles. Es decir, se puede acceder al método sin problema, al método de la instancia. Acá no existe el protected, private, public, nada de eso existe. Para los que están cursando Java por ahí. ¿Cuántos asientos libres creen que me devolvería esto? Vuelo a Madrid. En este caso, punto asientos libres. Fíjense, 2 asientos libres. ¿Cómo agrego un pasajero? Y bueno, lo mismo, usando el punto, vuelo a Madrid, agregar pasajero y le pongo Juan Carlos. Y ahora, si tomo asientos libres, me queda 1.
Hola Pedro. Asientos libres, 0. Agrego a Sofía, por ejemplo. Y no me deja. Asientos libres, 0. Siguen siendo 0 los asientos libres. Y de esta manera yo realizo un control, por ejemplo. Cada vez que quiero agregar a esta instancia del objeto, protejo ese objeto de que sea sobrecargado con otras cosas, ¿no? El resultado era 2 porque 2 era la capacidad que yo le di, ¿no? Cuando yo creé acá a este objeto, le devolví, cuando tuve que instanciar la clase, le di este parámetro 2, que este parámetro, este que está acá, es este. Cuando yo paso atributos acá, cuando creo la clase, él automáticamente, Python está automáticamente llamando al constructor. Primero se va a fijar cuántos parámetros tiene. Recuerden que self lo ignoro. Self va siempre escrito acá, entonces lo ignoro como parámetro. Y él lo que hace acá se fija, bueno, cuántos tienen un parámetro que reciben desde el usuario. Y bueno, en este caso mandó un solo parámetro. O sea, el parámetro este de número, si yo mando más, le pongo comas, ¿no? Si tengo que mandar más parámetros. Coma tanto, coma y así. En este caso solo uno, entonces se fija de los init que tengo definidos cuál tiene un solo parámetro. Y es este que está acá, que es la capacidad. Entonces ejecuta este. Y hace todo este código, ejecuta el 5, el 6, sobre la instancia de este objeto. Sé que es medio difícil de comprender, así que les sugiero que busquen más literatura, o sea, no se queden con simplemente con los ejemplos estos simples que yo les digo, si no estaríamos acá todo el día ejecutando todas las posibilidades que hay. O sea, esto es simplemente un ejemplo. Acá se puede usar if, for, while, llamar a otros módulos, llamar a lo que ustedes quieran. Las funcionalidades siempre van a depender de los problemas que van a ir escalando en complejidad, ¿no? Sí, establecer la capacidad sería justamente, ahí lo que le estoy diciendo es establecer un método para definir la capacidad, es justamente el constructor. Me gustó que lo hayan interpretado así, porque es justamente lo que yo buscaba. O sea, init es un método, obviamente es un constructor porque se ejecuta inicialmente, pero si ustedes quieren pueden incluso crear un vuelo con un nombre y después le asignan la capacidad. Por ejemplo, yo si quiero puedo asignar capacidad y hacer esto. O sea, ustedes acá pueden hacer lo que quieran, la cantidad de métodos que quieran y controlar de la manera que deseen. Bueno, y bueno, después a ver, alguna consulta más. Obviamente esto en este caso vuelo siempre sigue siendo el mismo, o sea, el objetivo de esto es poder crear vuelo a Madrid, vuelo a Buenos Aires, vuelo a Iguazú, vuelo a Perú, lo que sea. Esto cambia, pero esto se mantiene igual porque es la estructura, ¿no? Es como ustedes con un plano pueden construir casas para distintos lugares, ¿no? Pero el plano siempre sigue siendo igual. La casa cambia, depende de dónde lo construís. Bueno, ¿se entendió? Y bueno, se nos está yendo el tiempo, lastimosamente, así que vamos cerrando acá. De todas maneras, volvemos a revisitar esto la semana que viene. No les voy a dejar demasiado tiempo sin esto. Si bien la temática de la semana que viene tiene que ver con Git, con control de versiones,
vamos a poder dedicar un poquito de tiempo a esto, o sea, retomar esto un poco, con herencia y todo eso, para que ustedes vean cómo, por ejemplo, Vuelo puede tener hijos, o sea, en este caso Vuelo no, pero una factura, por ejemplo, tiene detalles. Por ejemplo, empleados pueden ser de distinto tipo, y así todos esos tipos de herencia lo vamos a poder ver acá. Pero quiero que esto, lo elemental, lo básico, quede bien claro. Cómo crear métodos, cómo usar los métodos built-in, en este caso los constructores. También tienen el método STR para poder devolver algo descriptivo, porque acuérdense que acá no hay definido un método que devuelva la descripción. Yo simplemente cuando hago print de Vuelo a Madrid, me va a devolver, me va a decir que es un tipo, es una clase Vuelo que está dentro de un archivo que se llama Vuelo, en este caso, que es un objeto. Vuelo a Madrid es un objeto, instancia de esto, ¿no? De esta clase, y está ubicado en la posición de memoria tal. Esta no le sirve a nadie, o sea, esto no. Entonces ustedes, mediante STR, pueden definir qué es lo que va a imprimirse acá cuando hagan print. Es otro método, y así pueden usar distintos métodos. Por ejemplo, de esta manera ustedes pueden hacer instancia de la clase Vuelo que tiene capacidad, y ahí le ponen, formateamos acá, perdón. Entonces, si yo ejecuto esto, voy a salir de acá. Voy a agregar a alguien. Fíjense, con STR yo puedo formatear la manera en que se expresa a sí mismo el contenido de la instancia. ¿Entienden? O sea, en lugar de aparecer la instancia como un lugar de memoria, una ubicación, yo la puedo sobreescribir de esa manera, ese formato, usando STR. Simplemente para identificar, y le paso cuál es el valor de la variable, o incluso le puedo devolver la capacidad, si yo sé cuál es la... Bueno, les dejo para que prueben durante la semana. A partir de mañana les voy a poner la primera evaluación, una evaluación simple, introductoria, disponible durante una semana, así que la van a poder decidirse cuándo lo hacen. Les sugiero que lo hagan fuera de hora pico, que dispongan de internet durante todo ese tiempo, que estén tranquilos. Son pocas preguntas, son 5 preguntas, nada más, simplemente para ver cómo van avanzando y ver en qué estado están, ¿no? Bueno, gente, nos estamos viendo.
armen sus consultas. Estoy escribiendo en Discord. Seguiremos la semana que viene. Armen sus consultas para ese día que seguiremos tratando este tema. Clases y objetos. Practiquen con tranquilidad. Es un tema, como les digo, no es demasiado para un día, así que procésenlo. Usen de las dos maneras. Yo les diría que empiecen así, escribiendo el código directamente sobre el script, y después, cuando se animan, ejecutan el intérprete y prueban con el intérprete. ¿Por qué les jodo por el tema de usar esto, ¿no? Porque después, cuando usemos el framework Django, vamos a usarlo bastante. Por eso soy tan insistente en que le agarren la mano. Bueno, nos vemos. Muchas gracias por la buena onda, por atender. Y bueno, cualquier cosa, en las consultas acá o en el chat general del Discord pueden interactuar, ayudarse entre sí, mirar la documentación que dejé. Está la documentación oficial de Python, que debería ser suficiente porque es súper clara, inglés a full, así que métanle al cursito de inglés. Saludos, nos vemos hasta el miércoles.